Marcos 10:17, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién, hermanos? Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y la oportunidad de congregarnos aquí en tu casa de oración. Gracias por los hermanos que ya están aquí, y te pido por los que vienen en camino, Señor, que pongas los medios, las condiciones para que puedan pronto llegar y escuchar tu palabra. Sé que ha sido difícil el recorrido para ellos y lento, pero Dios, haz que valga la pena, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que realmente salgamos bendecidos y muy contentos de haber escuchado y conocido un poco más de ti. Te pedimos tu ayuda, Señor, en esta tarde, en nombre de Cristo. Amén. En esta historia que estamos leyendo, hermanos, bueno, nada más para precisar un poquito el contexto, viene una persona a preguntarle a Jesús, y ahí está unas palabras claves para entender el pasaje, porque algunos toman este pasaje, hermanos, como referencia para decir que para ser salvos necesitamos hacer obras y necesitamos guardar los mandamientos. Eso es sacar de contexto el pasaje, porque aunque Jesús está diciéndole a este joven acerca de los mandamientos, el sentido claramente tiene que ver con la pregunta que este joven le hace. Allí en versículo donde leímos, hermanos, en el versículo 17 de este pasaje, le preguntó: ¿qué haré para heredar? Esa palabra heredar en el griego, la palabra kleronomeo, hermanos, significa ganarse algo por derecho, es decir, obtenerlo por mérito propio. La pregunta de este joven: ¿cómo me puedo ganar la salvación? ¿Cómo pudiera yo ir al cielo? Y Jesús tenía que hacer entender a este joven que ninguna persona puede ganarse por sus propios méritos el derecho para ir al cielo. Para que una persona pudiera ir al cielo, hermanos, tendría que guardar todos los mandamientos de Dios, y es lo que Jesús le está diciendo. Para obtener el derecho por mérito propio de ir al cielo, tendrías nunca que haber pecado y cumplir todos los mandamientos sin excepción. Ahora, en teoría eso es verdad, pero en la práctica nadie puede, porque no existe ninguna sola persona en el mundo que cumpla todos los mandamientos de la ley.
El problema con este joven, hermanos, es que este joven pensaba que él sí. En el mismo argumento que él presenta, dice: todo esto, los mandamientos, lo he guardado desde mi juventud. Yo ya obedezco todos los mandamientos, ya cumplo con toda la ley. Y Jesús le está mostrando a este joven que él realmente no es tan perfecto como él cree. Y cuando mencionó el tema clave, el punto débil de este joven, le dijo: si quieres ser perfecto, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí es donde decimos, verdad, vulgarmente, que la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque este joven tenía muchas posesiones. Dijo: no, pues así que chiste, eso no me gusta. Este joven confiaba más en sus riquezas y amaba más sus riquezas que su deseo por ser salvo. Y esto fue la enseñanza. Pero el enfoque que quiero tomar este pasaje es que este joven viene con Jesús y le dice: maestro bueno. Y luego Jesús hace una declaración, una pregunta a este joven, y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y luego Jesús hace una declaración: ninguno hay bueno, sino solamente uno, y es Dios. Ahora, los testigos sin Jehová toman este pasaje para argumentar que Jesús está diciendo que Él no es Dios, porque estaba reprimiendo a este joven por llamarle bueno, pero no lo estaba reprimiendo. Le estaba haciendo entender lo que estaba diciendo. Si tú dices que yo soy bueno, estás diciendo que yo soy Dios. ¿Por qué me llamas así? Estás entendiendo que solamente hay uno bueno y es Dios. Y sí, hermanos, nadie tiene ese atributo como nuestro Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios los días miércoles. Los atributos son características propias de Dios, hermano, en la manera como Él se identifica hacia nosotros como seres humanos. Como Dios se da a conocer a nosotros es a través de sus atributos que la palabra de Dios nos enseña. No podríamos conocer nada de Dios si no fuera por sus atributos. No podríamos conocer claramente cómo es Dios si Él no nos enseña. Y Él se da a conocer en su palabra, a través de su palabra, y nos da a conocer atributos que le identifican y que caracterizan el trato de Él hacia nosotros. Hemos aprendido de los atributos, hermanos, naturales que tienen que ver con la existencia de Dios, que son atributos no comunicables, es decir, nadie más puede poseer esas características que solo Dios tiene, y ya hemos repasado ellas. Y hemos visto los atributos morales. Los atributos morales son características que tienen que ver con el trato de Dios con el ser humano. La manera como Dios trata con nosotros es poniéndonos un ejemplo de cómo es Él. Y los atributos morales son comunicables porque debemos nosotros buscar imitar esas características de Dios en nuestra propia vida. Y el día de hoy hablaremos de esta distinción, que Dios es bueno. Dios es bueno. God is good. Amén, pastor. Dios es bueno. Todo el tiempo, dice el pastor. Vea el Salmo 34, versículo 8. Salmo capítulo 34 y versículo 8. El salmista, hermanos, hace una declaración al ser humano en general para entender y para probar, de alguna forma, hermanos, experimentar la bondad de nuestro Dios. En el Salmo capítulo 34 y versículo 8, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 34 y versículo 8. Gustar, esta palabra es una palabra que significa probar algo, en un sentido, hermanos, de degustar algo, experimentar algo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hermano, lo que está diciendo el salmista, simplemente tú debes probar la bondad de Dios para ver lo bueno que es Él, para ver lo maravilloso que es Dios. Hermano, hay veces que nosotros como seres humanos no podemos comprender cómo haya personas que no creen en Dios.
porque nosotros estamos convencidos plenamente de su existencia. Personas que no hablan con Dios porque nosotros sabemos que Dios contesta la oración. Personas, hermanos, que no aman a Dios porque nosotros amamos a Dios. Pero la única razón que nosotros tenemos esa percepción y esa opinión de Dios es que hemos gustado, hemos experimentado que Dios es bueno. Y la experiencia nos muestra y nos enseña que lo que mejor nos conviene a nosotros es permanecer cerca de Dios y amarle a Él y servirle a Él, porque Dios es bueno. Mire el Salmo capítulo 107 y versículo 1. Hermanos, la bondad de Dios es el atributo por el cual nosotros entendemos que Dios es la fuente, es decir, el origen, es la medida y es el modelo de todo lo que es verdaderamente bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios piensa es bueno. Todo lo que Dios permite, aunque no nos guste, hermanos, pero todo lo que Dios permite está en armonía con su naturaleza perfecta, su naturaleza santa y amorosa. La bondad, hermanos, no tiene que ver solo con lo que Dios hace, sino con lo que Dios es. Él es bueno. Dios es bueno. Salmo 107:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que Dios es bueno, hermanos, debemos nosotros asimilarlo como una declaración axiomática. Sabemos que Dios es bueno, no tenemos que corroborarlo, no tenemos que confirmarlo, no podemos dudarlo ni cuestionarlo, porque su naturaleza es perfectamente pura, santa y buena. Dios es bueno en su naturaleza. Mire el Salmo 119, y hay muchos versículos que seguramente no alcanzaremos a leer todos, pero sería bueno que usted tomara nota, que usted realmente considerara estos pasajes, porque, hermano, si hay algo que Satanás quiere convencer al ser humano, es hacernos pensar que Dios no es bueno, que Dios quiere lo malo para nosotros. Fue lo primero que hizo Satanás en su contacto con Eva, cuando le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Satanás estaba tratando de engañar a Eva, haciéndole pensar: mira, Dios no quiere dejarte que disfrutes, Dios quiere quitarte lo bueno que hay en este mundo, Dios es malo, Dios trata de arruinarte la vida, Dios quiere quitarte la satisfacción, hermano. Es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, engañarnos y hacernos pensar que Dios no es bueno. Pero por toda la Biblia y en nuestra experiencia sabemos que Él es bueno. Salmo 119:68, bueno eres tú. Y mire lo que dice: bienhechor, alguien que hace lo bueno, enséñame tus estatutos. Dios es bueno, hermanos, y es algo que no podemos negar, cuestionar, ni siquiera tampoco nosotros podemos dudar. Ahí cerquita en el Salmo 145 y versículo 9, 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos. ¿Para con quiénes? Con todos. 145:9. Y su misericordia sobre todas sus obras. Hermanos, la bondad de Dios es la disposición eterna que Él tiene para hacer el bien, para favorecer a sus criaturas y obrar siempre conforme a lo que es recto, justo y lleno de amor. Hermano, en la Biblia se le conoce la bondad de Dios a la naturaleza de Dios. Pero otra manera que podemos distinguir que Dios es bueno es cuando hablamos de su benignidad. Benignidad es una palabra que expresa, hermanos, básicamente cómo Dios muestra su bondad para con nosotros. Si pudiéramos distinguir el término de bondad y benignidad, bondad nos habla de la naturaleza de Dios, de la naturaleza intrínseca de Dios. Dios es bueno en su naturaleza, Él es bueno, lo que Él es. Y benignidad nos muestra la manera como nos enseña su bondad en favor nuestro, cómo Dios expresa su bondad hacia nosotros a través de su paciencia, su misericordia y su gracia.
Mire en Romanos 2:4. Romanos 2:4. Hay muchos versículos que vamos a citar y si por alguna razón no los llega a encontrar ahí en la pantalla, creo que los van a poner en algún momento. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su, ¿qué, hermanos? Benignidad. Esta palabra es una palabra que tiene que ver con el atributo de la bondad de Dios. Bondad es su naturaleza, benignidad como nos muestra su bondad. ¿Sí entiende la diferencia, hermano? Bondad es lo que Dios es. Él es bueno, Él es bondadoso, y benignidad es como nos muestra su bondad. Básicamente es la diferencia. O menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. La mejor manera de nosotros conocer a Dios es a través de su benignidad. Cuando, hermanos, nosotros merecemos el infierno, merecemos morir, merecemos ser destruidos, pero Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Salmo 18:35 dice la Biblia: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Si algo entendía el salmista, hermanos, es que la única manera o razón que nosotros podemos ser salvos es porque Dios es bueno. No es porque nosotros somos buenos, es porque Él es bueno, hermanos. Si hay algo bueno que pasa en nuestra vida, si nos va bien, si tenemos un buen trabajo, si vivimos en una buena casa, si tenemos un buen carro, si tenemos buena salud, buena familia, todo lo bueno que Dios nos permite, no es porque nosotros somos buenos, es porque Él es bueno, hermanos. Y no nos debemos confundir pensando en alguna manera que nosotros nos hemos ganado el favor de Dios, o que nos hemos ganado, hermanos, de alguna forma las recompensas que el Señor nos concede. No, hermanos, es por su benignidad. Ahí en el Salmo 135, versículo 3, el salmista decía: me has dado el escudo de salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es Dios. Salmo 135, 3 dice: alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. No solo es bueno, Él es benigno. En Lucas 6:35 Jesús dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En otro pasaje dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Mire, hermano, en estos días hemos disfrutado el refresco de estas lluvias, ¿verdad?, que no nos han causado problemas, pero nos han dado un descanso de este sol, de este tiempo de calor. Y esta lluviecita, hermanos, ha sido algo agradable. Yo no sé usted, pero me ha gustado la temperatura a la que estamos. 23, 24 grados hemos estado en el lapso del día. Y, hermanos, ¿por qué Dios, hermanos, nos concede ese tipo de beneficios como la lluvia que tanto necesitamos? No llueve mucho en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? ¿Se acuerda? Hace apenas algunos años tuvimos problemas de desabasto de agua, y cómo necesitábamos el agua. Y yo veía, hermanos, gente haciendo marchas inmorales, haciendo declaraciones blasfemas, hablando en contra de Dios. Y yo pensaba, mire, si Dios se fijara en nuestra conducta y nos diera lo que merecemos, Él debería dejarnos morir de sed, no debería darnos agua. Pero a pesar de todo, Dios proveyó, ¿verdad que sí, hermanos? Dios nos da la lluvia, nos da el sol, nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Desde que Dios creó al hombre, hermano, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios hizo al hombre, hermanos, de acuerdo a su naturaleza. Lo hizo bueno, lo hizo sin pecado, lo hizo totalmente, hermanos, ausente del mal. El ser humano no conocía el mal, no conocía el pecado. Dios lo hizo de acuerdo a su naturaleza, santo, puro, sin mancha. El hombre era bueno.
Pero ¿qué hizo Adán, hermano? Adán y Eva se corrompieron escogiendo lo malo en lugar de lo bueno. Aprendieron a hacer el mal. Y hermanos, pero no podemos nosotros culpar a Dios de ser el origen del mal. ¿Sabe que hay una doctrina demoníaca que enseña, hermanos, que Dios es el autor del mal? Que como Dios es soberano, y estoy hablando del calvinismo, el ultracalvinismo, que enseña, hermanos, que como Dios es soberano y su gracia y su voluntad es irresistible, Dios, hermanos, es el origen o el que planeó y diseñó al ser humano para que fracasara, para que pecara, y que Dios es responsable tanto del pecado de Satanás en el cielo como el pecado de Adán y Eva. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Estoy hablando de una doctrina ultra calvinista que enseña en extremo que Dios es el soberano responsable de todo el actuar de la creación. Y hermanos, la palabra de Dios enseña que eso no es así. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede. Dios, hermano, no es que no tenga el poder o la capacidad, sino que Él nunca va a hacer algo que va en contra de su naturaleza. Porque algunos hacen esos tipos, ¿cómo se llaman? Cuando es unas paradojas. Entonces algunos cuestionan, si Dios es omnipotente, entonces Él puede hacer lo malo. Y si Dios no puede hacer lo malo, entonces no es omnipotente. Esas paradojas que se cuestiona alguna gente. Dios tiene la capacidad, tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero Él nunca va a hacer algo que va en contra de su naturaleza. ¿Entiende lo que le digo, hermano? Él nunca va a hacer algo malo. Él nunca va a tentar a alguien. No es correcto ni apropiado que una persona diga, Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Así es de que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios es bueno en su naturaleza. Él no puede pecar, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, porque Él nunca va a ir en contra de su santidad, en contra de sus atributos. Dios no puede hacer nada malo, no porque no tenga el poder, porque no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza, que Él es bueno. Dice aquel hombre Balaam, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla algo, hermano, Él lo cumple. Dios es bueno en su naturaleza, Dios es bueno en sus palabras, Dios es bueno en sus obras. Vaya a Génesis capítulo 1 y vamos a encontrar muchas veces, hermanos, esa característica de las obras que Dios hace. Génesis 1, Dios dice, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era, ¿qué, hermanos? Bueno. Lo que Dios hace siempre es bueno. En versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, hizo Dios animales en la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y vio Dios que era bueno. Versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermano, Dios es bueno en su naturaleza, Dios es bueno en sus palabras, Dios es bueno en sus acciones, Dios es bueno en sus obras. Por eso podemos confiar que servimos a un Dios que es bondadoso, que es benigno, que es bueno en su naturaleza, hermano. Yo no sé usted, pero yo me amparo a esta característica de Dios.
Porque hermano, aunque las cosas que pasan en mi vida no son las agradables, no son las perfectas, no son las que yo quisiera, aún así Dios es bueno, hermano. Si tengo salud, Dios es bueno. Si tengo enfermedad, Dios sigue siendo bueno, hermano. Si tengo problemas financieros, Dios es bueno. Si tengo abundancia, Dios es bueno. Si tengo trabajo, Dios es bueno. Si me despiden, Dios es bueno. Hermano, si algo pasa en mi familia, una tragedia, algo que no me agrada, un ser querido fallece, alguien me traiciona, alguien me lastima, el hombre es malo por naturaleza, pero Dios es bueno por naturaleza. Yo no puedo, hermanos, cuestionar la bondad y la misericordia de Dios. Yo no puedo desanimarme a mí mismo, hermanos, en mi vida cristiana, porque Dios es bueno. La gente que va a la iglesia no es buena, Dios sí es bueno. Yo no puedo culpar mi desánimo en la conducta de seres pecadores. Yo no puedo decir ya no voy a ir a la iglesia porque alguien me hizo mala cara, porque alguien no me pagó una deuda, porque alguien me lastimó o me ofendió. Mira, tú no estás aquí por la gente, estás aquí por un Dios que es bueno, hermano. Dios no falla, Dios no traiciona, Dios no miente, Él es bueno. Segundo de Crónicas capítulo 5, por toda la Biblia encontramos, hermanos, evidencias que Dios nos dice de sí mismo que Él es bueno y que su bondad no es temporal, a diferencia del ser humano que puede cambiar con su estado de ánimo, que un día amanece de buenas y otro día amanece de malas. Dios no es así. Dios no depende de su estado de ánimo. Dios no depende de las circunstancias. Dios no depende, hermanos, de la conducta del ser humano. Él es bueno, hermanos. Segundo de Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, ¿por qué, hermanos? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, podríamos citar cada historia, cada evento, cada circunstancia. Dios nos muestra que Dios es bueno. Dios fue bueno a pesar de que Adán y Eva se corrompieron cayendo en el pecado. Dios cosió túnicas de pieles para cubrirlos e hizo un sacrificio expiatorio para perdonar sus pecados. Aunque Caín mató a Abel, hermano, Dios fue bueno en advertirle antes del pecado y aún darle la oportunidad de arrepentirse aunque él no lo hizo. Dios es bueno, hermanos, en cada momento y circunstancia. Aunque la tierra se corrompió y estaba totalmente corrupta, dice la Biblia que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, decidió destruir la vida, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Dios es bueno, preservó la vida de Noé y su familia para poder preservar la raza humana, porque Dios es bueno. Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Abraham de hacerlo una gran nación y a través de él ser benditas todas las naciones de la tierra a través de Jesucristo, porque Él es bueno. Él nos dio un Salvador, nos dio un Redentor, nos dio su palabra, hermanos, nos dio una iglesia, nos dio un mensaje para proclamar, nos dio un motivo para vivir. Dios es bueno, hermano. Es bueno meditarlo, es bueno creerlo, es bueno entenderlo, porque Dios es bueno. Ahí en Segundo de Crónicas capítulo 7. Estamos ahí. Versículo 3 dice la Biblia: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No le adoraban por algo que había sucedido, por algo que había pasado, por un favor, por un milagro, no, simplemente porque Él es bueno, simplemente porque Dios es bueno. Y así por toda la Biblia encontramos esa promesa y esa característica de Dios. Recuerde, los atributos son la manera como Dios se manifiesta a nosotros. Como una persona diciéndole a alguien, mira,
pues quieres saber cómo soy, pues yo soy así, yo soy asá. Hay personas que conocemos y pensamos algo de ellos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Y con el paso del tiempo nos decepcionamos, porque no eran lo que parecían. Parecían buenas personas, pero terminaron siendo tramposos, mentirosos, hipócritas. Aquí nunca ha pasado eso, ¿verdad? Pero allá afuera sí pasa. Conoces a alguien, hermanos, y tú dices, parece buena persona, parece amable, pero resulta que es como el mismo diablo. Amén, hermanos. Porque la gente tiene pecado, porque la gente puede engañar, pero Dios habla de sí mismo y nos deja saber que Él es bueno, que Él es constantemente bueno. En Esdras capítulo 3, cuando se colocaron los cimientos del templo, dice la Biblia en 3:11 de Esdras, cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Oh hermanos, Dios es bueno, y para siempre, dice la Biblia, es su misericordia. Por toda la Biblia encontramos motivos, evidencias, promesas y maneras como Dios muestra su bondad para el ser humano. Que Él nos haya prometido a nosotros un lugar en el cielo, no es porque nos lo ganemos, es porque Él es bueno. Que Él nos permita, hermanos, a nosotros una salvación eterna, no es porque nosotros seamos capaces de mantenerla, es porque Él es bueno para preservarnos. Es porque Él es bueno. Mire el Salmo 25:7. Porque Él es bueno, es capaz de perdonar el pecado. Salmo capítulo 25, hermanos. Y versículo 7, por favor. Salmo 25:7. Estamos ahí, hermanos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Hermano, si Dios se acordara de cada cosa que nosotros hacemos y nos viera y viera todos nuestros errores, no estaríamos nosotros en capacidad ni siquiera de sostenernos delante de Él. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él nos perdona. Y no nos perdona una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, ni 100 veces. Nos perdona cada vez, cada día, y sus misericordias son nuevas cada mañana. En el Salmo 27:13, ahí adelantito, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no fuera porque Dios es bueno, hermanos, este mundo nos decepcionaría tanto al punto, hermanos, de la frustración, del desánimo, y totalmente, hermanos, nos volveríamos locos, sin sentido y sin propósito. Viendo tanta maldad, viendo tanta perversidad, viendo tanto pecado, hermanos, este mundo no tendría esperanza. Pero si vemos la bondad de Dios sobre nosotros y aún reflejada en algunas personas, eso nos puede motivar a pensar que hay esperanza para este mundo pecador. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire, hermano, la única razón que usted y yo estamos aquí en esta noche es porque Dios es bueno. Porque Dios nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha dado la oportunidad de cambiar nuestra vida. Muchos de nosotros ya tendríamos que estar en el mismísimo infierno, hermano. Ya deberíamos estar 3 metros bajo tierra. Pero por la gracia de Dios y por su misericordia y porque Él es bueno, estamos aquí con vida. A veces nosotros nos jactamos un poquito de pensar que sabemos, que creemos o que merecemos. Pero la verdad es que no, hermanos. La única razón que existimos es porque Dios es bueno. Salmo 68:10 dice, los que son de tu grey, Salmo 68:10, los que son de tu grey han morado en ella. Mire, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos, hermano, lo que tenemos? Sea lo que sea que tengamos. ¿Cuántos de ustedes comieron hoy? Algo, cualquier cosa comieron hoy.
¿Cuántos de ustedes no han comido nada en todo el día? Ni un bocado de nada. Algunos no les creeríamos aunque nos dijeran eso, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Todos tuvimos algo que comer. Tal vez no fue carne asada, tal vez no fueron tamales de puerco o costillas, estoy dando porque yo tengo hambre, ¿verdad? Pero comimos delicioso el día de hoy. Justo el día de hoy mi esposa preparó un platillo, hermanos, que wow, no les platico porque no quiero antojarles, pero delicioso. Y ayer también se lució. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es bueno. Y Él provee nuestras necesidades todos los días. A veces no sabemos ni cómo, hermanos. No sabemos ni cómo le vamos a hacer, porque por malas decisiones nos quedamos sin dinero. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Llega el recibo de la luz. Mire que en verano el recibo de la luz sale carísimo. Carísimo. Usted sabe lo que le estoy hablando. Miles de pesos. Amén, hermanos. Sea lo que sea, aunque tengas un abanico, sube el recibo de la luz en el verano. Sube el consumo del refrigerador. Y no sabemos cómo le vamos a hacer para la renta. Y no sabemos cómo le vamos a hacer para el recibo del agua y del gas y el teléfono. Y el más importante, el del internet, ¿verdad, hermanos? ¿Y sabe qué, hermano? Yo, sin darme cuenta, hice cuentas este mes cuánto iba a pagar de recibos. Increíble, hermano. Usted ni se imagina. Dije, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo le hice, pero ya están todos pagados. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. No tenemos todo lo que quisiéramos, porque a veces no lo necesitamos y a veces hasta daño nos haría. Algunos piensan, ay, Señor, si tú me dieras $1,000,000 de pesos, tú sabes, Señor, lo que haría. Y Dios dice, sí, yo sé lo que haría, por eso no te lo doy. Porque a algunos no los volveríamos a ver nunca más. Bueno, sí, hasta que se les acabe el $1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y mire, con la economía que tenemos hoy en día, $1,000,000 de pesos ya no es tanto. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es bueno. Nos ha dado una casa donde refugiarnos. Nos ha dado una familia. Nos ha dado una esposa. Nos ha dado hijos. Tan feyitos, pero son nuestros hijos, ¿verdad, hermano? O sea, ¿a quién se van a parecer más que a usted y que a mí, hermano? ¿Verdad? Dios nos ha dado hijos, buenos hijos. Soy feliz con la familia que Dios me ha dado y cómo Dios ha sido bueno conmigo. Tal vez tengamos batallando con alguna enfermedad, con algún achaque, hermanos, pero ha sido un mal cuidado que le hemos dado al templo del Espíritu Santo muchas de las veces. Aún así Dios es bueno. Aún así Dios nos cuida, hermano. Dios nos da una iglesia. No es la mejor iglesia, no es la iglesia perfecta, no es la única iglesia, pero es nuestra iglesia, hermanos. Y usted no debe andar deseando nada más que lo que Dios le permite tener. Amén, hermano. Dios es bueno. Y meditar en ello nos lleva a pensar que su provisión es fruto de su bondad, no de una exigencia que nosotros tengamos que hacerle. Dios no tiene obligación. Dios, tienes que bendecirme. Dios no tiene que bendecirnos. Ya fui a la iglesia, ahora Dios tiene que. ¿Y eso qué, hermano? Disculpe la comparación, pero también el domingo aquí estaba un perrito y no le va tan bien al perrito. Ir a la iglesia no asegura que usted tenga o que usted merezca algún favor de Dios. Sin embargo, Dios es bueno. Sin embargo, Dios nos cuida y Dios nos provee. En Tito 3:4, mire conmigo, hermano, que la bondad de Dios se manifiesta en la salvación de nuestra alma. Y qué regalo tan glorioso que el Señor nos concede. En Tito capítulo 3, versículo 4, hermanos, Tito 3:4, nos dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios nos salvó? No porque nosotros somos buenos, porque Él es bueno. Nos proveyó salvación. Porque Dios es bueno, mandó a alguien que te fuera a buscar, que orara por ti, que te invitara a venir a la iglesia,
porque Dios es bueno, hermanos, te trajo a esta iglesia, hermano, y no te llevó a otro lugar donde a lo mejor no ibas a recibir lo que tú necesitabas. Pero Dios es bueno. Por eso tú y yo estamos aquí en esta tarde. Y podríamos seguir ejemplificando y viendo evidencias de la bondad de Dios. Por toda la Biblia encontramos. Si hay un mensaje consistente en la Biblia, y si hay una idea, hermanos, que nosotros debemos asimilar, Dios es bueno. No lo podemos negar, no lo podemos cuestionar, no lo podemos nosotros ni siquiera considerar que Dios no es bueno. No todo lo que pasa en nuestra vida nos gusta, pero eso no cambia la naturaleza y la benignidad de nuestro Dios. Ahora, el saber esto, en qué manera a nosotros nos ayuda y en qué manera a nosotros nos beneficia a conocer más a Dios. Bueno, hermanos, la bondad de Dios es el motivo por el cual debemos alabarle constantemente. Salmo 54:6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Si usted espera alguna condición para alabar a Dios, alguna razón o un motivo para alabar a Dios, el motivo más grande y más sublime por el cual el ser humano puede y debe alabar a Dios es porque Él es bueno. Es porque Él es bueno. Salmo 145:6: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo, dice el salmista, yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es digno de toda alabanza, hermanos, simplemente porque Él es bueno. Él es Dios. ¿Qué debemos hacer de acuerdo a la bondad de Dios? Alabarle, agradecerle, hermanos, y decirle a otros que Dios es bueno. Está diciendo al salmista ahí, está diciendo: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Está diciendo el salmista: yo publicaré tu grandeza, yo voy a decirle a otros que Dios es bueno, que dichoso es el hombre que confía en Él, que si hay algo bueno en mi vida, no es mi talento, no es mi habilidad, no es, hermano, mi carisma, es la bondad de Dios para con nosotros. Y le dice a la gente, le dice al mundo: prueba, prueba. Durante la pandemia, hermanos, hubo gente, hermanos, que estaba convencida de las propiedades medicinales de sustancias que nunca se habían utilizado, como el dióxido de cloro. ¿Se acuerdan? Y había gente muy convencida de que eso era la cura para el coronavirus, para el COVID. Y había gente, hermanos, haciendo videos y diciéndole a medio mundo. Había quien hasta lo compraba y a mí me mandaron como 2 o 3 botellas de dióxido de cloro cuando me enfermé. Estuve muy mal en mi casa con oxígeno, hermanos, y gente decía a mi esposa: dale dióxido de cloro. Y otros le decían: no, lo vas a matar. Y ahí estaba ella: pues lo voy a hacer vivir o lo voy a hacer matar. Y no sabía qué hacer. Lo que le quiero decir, hermano, que cuando gente conoce algo que sale y resulta bueno, lo recomienda, lo promueve. ¿Sí o no, hermanos? Usted encuentra un remedio que le ayuda y a todo mundo le anda diciendo: no, mira, cómete un diente de ajo todos los días. Pobre con el aliento que anda ahí, ¿verdad? Pero eso va a ser bueno, te va a ayudar. No, que me dicen algunos hermanos, algunas hermanas me decían cuando yo traía problemas en la garganta: tome caldo de zorrillo. Caldo de zorrillo. Imagínese usted. Dicen que es muy bueno, pero no me atreví, ¿verdad? Pero sabes, cuando tú ves y descubres algo que es bueno, lo recomiendas. Tú quieres que otros lo prueben, que otros se ayuden de lo que tú has encontrado. Y hermano, ¿cuánto más de nuestro Dios? ¿Qué tan bueno ha sido Dios para ti, hermano? ¿Qué tan bueno ha sido Dios en tu vida? Hermano, si algo para ti no sirve, no lo recomiendas. No, a mí no me funcionó. Yo probé esto y no. En lugar de bajar de peso, subí de peso. Yo probé esto y en lugar de quitarme el dolor, me dolió más. Me dio otros problemas. Entonces no lo recomiendas.
porque no quieres la responsabilidad de decirle a otros que algo es bueno cuando no es bueno. Pero yo no puedo entender cómo el creyente no vive publicando y recomendando a otros acercarse a Dios. Porque si Dios es bueno, debemos alabarle, debemos proclamarle y debemos dar testimonio de su bondad, hermano. Debemos ser agradecidos con la bondad de Dios. El salmista dice allá en Salmo 103:1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, que sana tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, si Dios ha sido bueno, bendice a Dios, agradece a Dios, glorifica a Dios. Yo no puedo entender cómo puedes venir a la iglesia, hermanos, y escuchar un canto que habla acerca de la grandeza y la bondad de Dios y no cantarle y no proclamarlo y no anunciarlo públicamente, hermano. Lo que nos lleva a nosotros a alabar a Dios es que le hemos conocido y estamos convencidos que Él es digno de suprema alabanza. Debemos, hermanos, exaltarle por su bondad. Debemos entender que Dios es bueno, pero no debemos abusar ni aprovecharnos de su bondad. Que Dios es bueno no quiere decir que podamos aprovecharnos de Él, que podamos burlarnos de Él. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Si Dios es bueno y Dios es bueno, debemos nosotros imitar su bondad. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Porque Él es benigno aún con los ingratos y malos. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 32. Si Dios es bueno, nosotros debemos imitar su bondad en la medida de lo posible. No somos tan buenos como Dios, pero debemos intentar hacer las cosas como Él las hace. Dice Efesios 4, 32. Antes, Efesios 4, ¿ya lo tiene, hermano? Efesios capítulo 4. Mire ahí, Efesios capítulo 4 y versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed, ¿qué, hermanos? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú conoces un atributo de Dios que es comunicable, lo que debes hacer es tratar de imitar la actitud que Dios tiene para con nosotros. Si Dios es bueno porque Él nos perdona, debemos perdonar a otros. Si Dios es bueno haciendo el bien con los que no lo merecen, usted y yo debemos hacer lo mismo, ser benignos. Ser benignos para con los ingratos y malos. Perdonar, hermanos, amar, como dijimos, bendecir a otros. Colosenses 3:12, mire conmigo, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos los días, hermano, que usted se levanta, una de las primeras cosas que hacemos es vestirnos. Normalmente dormimos con ropa diferente que con la que andamos en la calle, porque tratamos de dormir cómodos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y con este calor, algunos hasta en lugar de vestirse para dormir, se desvisten para dormir. Y mientras usted cierre la puerta con llave y no cause problemas fuera de su cuarto, allá usted, como usted quiera dormir. Pero cuando usted va a salir de su cuarto y va a salir de su casa, tiende usted a buscar vestirse. Usted no trae la ropa con la que usted despertó esta mañana. Espero que no, ¿verdad? Entonces, hermano, usted antes de salir, depende a dónde va, usted busca el atuendo correcto con el cual cubrirse o vestirse. Si es domingo, usted debería buscar sus mejores trapitos de ahí, del closet,
porque usted va a la iglesia, usted va a reunirse con el Señor. Y si usted es invitado a ver a alguien importante, usted le resalta importancia a la persona que va a ver en cómo usted se viste para un compromiso con esa persona. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Si usted tiene una entrevista con su jefe del trabajo, con un gobernador, con un alcalde, un presidente, usted, por respeto a la persona y a la investidura de la gente con la que va a hablar, pues se pone sus mejores trapitos. No tiene que comprar algo, simplemente lo mejor que usted tiene, porque merece lo mejor. Cuando usted va a la iglesia, Dios merece que usted vista lo mejor. Y usted va, y es la razón que traemos a la iglesia. Yo no recuerdo la última vez que yo vine a la iglesia a un culto normal sin un traje. Los trajes no me duran mucho por el hecho de que los uso bastante. Pero yo quiero venir presentable para Dios y para usted también. Entonces cogemos la mejor ropa, la preparamos y antes de salir nos aseguramos vestirnos de esas prendas. En un sentido espiritual, Dios nos está diciendo que hay cosas que vamos a necesitar para el diario vivir, y son como prendas que no podemos olvidar. Gracias a Dios nunca ha llegado a la iglesia alguien que se le olvidaron los pantalones, ¿verdad que no? Gracias a Dios, espero que no. Llega aquí, no trae pantalones, oh, se me olvidaron los pantalones, imagínense. De hecho es una pesadilla recurrente de mucha gente, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado tal vez? Que sueñas que llegas a tu trabajo o te presentas a la escuela y llegas y se te olvidó cambiarte. Estadísticamente es uno de los sueños más recurrentes, que implica varios traumas evidentemente psicológicos, y hay una explicación para ello, pero no nos ha pasado en la vida real. Sería una tragedia, ¿verdad que sí, hermanos? Se nos puede olvidar la corbata, se nos puede olvidar la camisa de vestir, pero no lo más básico, indispensable. Así, hermanos, en nuestro diario vivir hay virtudes que Dios dice debes vestirte antes de salir. Todos los días debes procurarlas. Y una de esas vestimentas de un hijo de Dios dice la santidad, el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Tantas cosas. Pues mira, traigo saco, traigo corbata, traigo camisa, traigo cinturón, si traigo pantalón, traigo calcetines, traigo zapatos. ¿Por qué tantas cosas? Todo es necesario, tiene un propósito. Y hermanos, cuando nosotros vamos a vivir una vida cristiana agradable y aceptable a Dios, tenemos que procurar hacernos de las virtudes y vestirlas. Quiere decir, tenemos que asegurarlos de tenerlo en nosotros para practicarlo. Y una de esas prendas es espirituales, la benignidad. Si Dios es bueno, debemos ser buenos. Debemos buscar también hacer, como las obras de Dios son buenas, que nuestras obras sean buenas. En Lucas lo dice: haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando yo hago lo que es correcto, aún con alguien que no me trata bien, hermano, yo estoy pareciéndome más a aquel a quien quiero imitar. Satanás paga mal por bien. El ser humano paga bien por bien y mal por mal. Pero solo Dios es benigno. Hace el bien al que es malo. Amén, hermanos. Es misericordioso y perdonador con aquel que no lo merece. Entonces usted debe decidir a quién se va a parecer. Si se va a parecer a Satanás pagando mal por bien, si se va a parecer a cualquier mundano pagando mal por mal, o se va a parecer a Dios pagando bien por mal. Y hermanos, la medida de nuestra bondad se refleja en cómo imitamos las virtudes, como este atributo de que Dios es bueno. Hay cosas en nuestra vida que parecen que no son buenas. Job le dijo a su esposa que recibiremos de Dios lo bueno,
y no recibiremos lo malo ante su propia perspectiva, porque todo lo que Dios hace es bueno. Qué difícil, qué fácil es decir Dios es bueno cuando traigo la cartera llena de billetes. Oh, Dios es bueno porque traigo dinero. Qué bueno, qué fácil es decir Dios es bueno cuando el refri está lleno de comida. Qué fácil es decir Dios es bueno cuando estoy bien de salud. Qué fácil es decir Dios es bueno cuando tengo buen trabajo y buena fuente de provisión. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? Cuando me enfermo, cuando no hay ni un peso, cuando usted abre el refri y salen puras cucarachas ahí y no podían salir y ya andaban que les andaba por salir porque no había nada adentro para comer. Cuando la salud se debilita, cuando la enfermedad viene, cuando la muerte aparece en nuestra familia, cuando hay un accidente automovilístico o laboral, cuando todo parece, hermanos, estar en contra de nosotros. Imagínese a Job, 10 hijos muertos, enfermo, sin ni un centavo. Sus amigos, en lugar de motivarlo, vinieron a acusarlo, y su esposa, en lugar de decirle no, mi hijito, estoy contigo en las buenas, hermanas, no dice, oye, maldice a Dios y muérete, ¿no? Como diciendo, a ver si me toca algo. Ya cuando tu propia esposa te dice, oye, ya llégale, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda, hermano? La bondad de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No deje que ninguna circunstancia le impida a usted recordar y cambiar su percepción de que Dios es bueno. El mundo es malo. Hay problemas y necesidades. Hay problemas en el matrimonio. Hay problemas en la iglesia. Hay problemas en la gente, en los cristianos. Pero Dios es bueno. Eso es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, hermano. Y yo no sé usted, pero yo puedo agradecer y reconocer que Dios es bueno. Dios es bueno. Dijo el pastor Dan, all the time, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Así es de que, hermano, una manera y una perspectiva que podemos ver de Dios y que podemos deleitarnos en ella es que Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque tú eres bueno. No podemos negarlo, no podemos cuestionarlo, no podemos, Señor, en ninguna forma siquiera imaginar que así no sea. Hemos leído, hemos escuchado, pero también hemos experimentado en nuestra vida propia que tú eres bueno. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque conmigo has sido demasiado bueno. Y francamente, Señor, yo no merezco nada de ti. Yo no merezco, Señor, absolutamente nada. Pero tú has sido bueno conmigo. Lo menos que puedo hacer es ser agradecido. Y lo menos que puedo hacer, Señor, es alabarte y replicar esa actitud que tú tienes conmigo hacia otras personas. Ayúdanos a ser conscientes y ayúdanos a ser obedientes. Lo más triste esta noche, Señor, sería que ante tal verdad tan evidente y obvia estemos tan acostumbrados a escucharlo que ya ni siquiera lo agradecemos y ni siquiera lo reconocemos. Al menos danos un corazón agradecido para ir a ti, Señor, en alabanza y adoración y exaltarte por tu bondad. Así como está, hermanos, con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. ¿Qué opinión tiene usted de Dios? ¿Usted está consciente que Él es bueno?
Ya lo sabemos. Pero hay que reconocerlo, hay que agradecerlo y hay que permitir que eso nos influencie para replicarlo. Mientras toca el piano, hermano, deje su lugar. Si puede venir al altar, venga y dele gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y cada semana hemos visto una virtud, un atributo distinto de Dios. Algunos nos son muy familiares, otros no tanto, pero el complemento de ellos nos permite conocer más a Dios.